Está esta noche con nosotros el doctor Oxal Ábalos, él es abogado laboralista. Porque, a ver, tenemos ya, podemos decir que tenemos virtuales congresistas, tenemos virtual congreso, y una de las propuestas es poder reducir la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales, según el pescadito que no nadó, el pescadito que ha volado, los pescados vuelan. Y bueno, ¿será esto posible? Es lo importante decirlo, porque, a ver, muchos pueden ser los ofrecimientos. Yo les puedo ofrecer las estrellas, pero ¿puedo cumplir con eso? ¿Es de agenda inmediata? ¿Va a encontrar el consenso necesario el FREPAP? ¿Atenta contra alguna normativa laboral? Nos lo va a contar el doctor Ábalos, que está esta noche con nosotros. Qué gusto volver a tenerlo por este espacio. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué le parece la propuesta del FREPAP? Sumamente populista, nada técnica. Comienzo por la conclusión, en realidad. Ahí está. Escucho y, bueno, estamos muy atentos a las propuestas y en concreto sobre esta propuesta, y la verdad es que me sorprende mucho porque más allá del contenido de la propuesta, analicé la finalidad. Ajá. Y la finalidad de la propuesta era que las personas tengan más tiempo para emprendimiento. Y me parece totalmente incoherente en vista de que van a tener 4 horas a la semana menos, y no sé, me parece que no va a alcanzar para ese supuesto emprendimiento, más aún si no van a tener el patrimonio suficiente para llevar a cabo este emprendimiento. A ver, usted lo acaba de decir bien, y esto ratifica un poco lo que significa la demagogia dentro de cada una de las fuerzas políticas en campaña. Técnicamente, hablemos desde su especialidad, ¿en qué habría pensado el FREPAP para lanzarse con tremenda piedra? Lo que pasa es que en países europeos, en algunos casos, se están reduciendo las jornadas, pero sobre la base... No vamos a comparar con Europa tampoco, tenemos realidades diferentes. Sobre la base de un marco normativo totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? Aplicar una realidad distinta al Perú, evidentemente no corresponde. Ahora, hablemos de la jornada de alguna manera, ¿no? La jornada del Perú es máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales. Digo "y" porque ese punto es importante, ¿no? Pero no se ha pensado en una realidad. A ver, siempre hablamos, cuando conversamos, hablamos de la informalidad. Y si esto se va a regular, en realidad va a ser para casi el 25% de personas que son formales. El resto no va a aplicar esto. Pero lo que no se toma en cuenta es que al día de hoy el modelo clásico de relaciones laborales ha cambiado bastante, al punto que muchas empresas aplican, por ejemplo, jornadas flexibles, jornadas de ingreso y salida flexible, hay horarios de verano. Si esto se aplicaría, imagínate, los empleadores desaparecerían estos beneficios, porque van a tener más horas de trabajo. Claro, van a tener menos horas de trabajo, entonces te quito los beneficios que te estoy dando para hacer de tu vida laboral una vida llevadera y que se ajuste además a las condiciones que avalan los derechos laborales. Exacto. Además, yo como empleador tengo una media de producción que se va a hacer en ese tiempo contratado, ahora el tiempo me va a ser reducido, y la propuesta dice, se reduce el tiempo de trabajo, pero no se reduce la remuneración, con lo cual me sale más caro contratar. De repente pensaré en despedir a alguien, ¿no? O sea, no tiene una buena base este proyecto, indudablemente. A ver, conocedores de que van a haber seguramente personas de que se quieran subir al carrito populista, ¿cuál sería la responsabilidad de darle luz verde a esta propuesta dentro de las fuerzas políticas? Esto necesita consenso, evidentemente. Sí, claro. Ahora, creo que no va a haber consenso, para comenzar, pero la pregunta que formulas es interesante, la responsabilidad. Me parece que para comenzar tiene que haber una exposición de los motivos que conlleven a la aplicación de una modificación normativa. No es necesario modificar la Constitución, porque la Constitución ya estableció un máximo, ¿no? Lo que en todo caso sería necesario modificar es la ley. Bueno, la ley es perfectamente modificable en este caso, pero ¿cómo yo llego a una modificación si no tengo un sustento? Yo la verdad me parecería antojadizo que se pretenda regular o modificar esto sobre la base de algo populista. No hay un sustento, yo la verdad es que no lo encuentro, ¿no? ¿Por qué 44 y por qué no 40 en todo caso? Claro. ¿No? Entonces ya uno comienza a advertir que el tema es netamente populista y nada técnico. Y ahora, ¿cuál sería el fin de poder reducir las horas laborales? O sea, ¿en qué pensó? Intento ver. Vamos a armar nuestras propuestas para esta campaña. ¿En qué pensó el FREPAP que podría aportar
al derecho laboral con esta propuesta? Según el proyecto, generar mayor emprendimiento de las personas que están laborando. ¿Que buscan un part-time o qué? Algo así. No se explican bien, ¿no? Ahora, yo digo emprendimiento en ese corto periodo de tiempo que van a tener de más, creo que eso es imposible, ¿no? Yo en todo caso lo propondría de la siguiente manera: conciliar la vida familiar con la vida laboral y tener más tiempo para otras cosas, para mejorar o integrar la familia u otras situaciones. No tiene nada que ver con el emprendimiento. Por eso te decía yo que creo que es un tema netamente populista, ¿no? Y claro, yo le doy supuestamente más tiempo a las personas, pero ¿qué otros beneficios le doy? O sea, tiene que ser el paquete completo, ¿no? Bien, entonces, en el paquete completo, supongamos, el FREPAP llegue y plantee esto y que se levanten las voces y digamos: hey, esta es una propuesta inviable. ¿Cuál debería ser el camino dentro de un proyecto que pueda seguir apuntando a mejorar las condiciones de los empleados? Yo creo que el tema no pasa por un tema normativo, ¿ya? Porque ya estamos clásicamente acostumbrados a esto. En el día de hoy, y felizmente lo veo en mi ejercicio profesional en el estudio Muñiz, donde trabajo, muchas empresas lo que hacen es aplicar políticas internas para manejar los tiempos, los horarios. Muchas empresas, por ejemplo, establecen que el horario de ingreso ya no es a las 8, es entre las 7 y las 9. Y si entras a las 9, sales 2 horas más tarde. Y si ingresas a las 7, sales 2 horas antes. O sea, tienes una mayor facilidad para prestar el servicio. Porque lo que importa es el resultado del día de hoy. Tienes un día home office, trabajas desde tu casa. O sea, tienes esas facilidades. Si ya las tienes, ¿para qué perderlas? Creo que justamente este proyecto desconoce esa realidad. O sea, quien lo ha propuesto no conoce la realidad de las relaciones laborales al día de hoy. Y seguramente alguien me dirá, pero no son todas las empresas. Es verdad, no son todas las empresas. Pero tampoco pues se ha analizado cuántas son, cuántas no son. O sea, no hay ni siquiera un estudio mínimo de esto. Y eso me preocupa, porque la verdad tú no puedes ir a proponer un proyecto sin conocer absolutamente nada. Esto es un tema profundo, es un tema muy técnico que tiene que ver con los recursos humanos, con la administración de personal, con el clima laboral, con los beneficios que se dan dentro de la empresa, distintos a los beneficios legales, ¿no? Y a propósito, ¿no? Yéndonos un poco más allá de lo que han sido los últimos acontecimientos y que, valgan verdades, nos hacen caer en cuenta de que nuestro sistema laboral está cada vez más desprotegido por la propia fiscalización, que SUNAFIL no está haciendo bien las cosas. ¿Cuál es una propuesta inteligente para y además un objetivo que debería trazarse este Congreso en materia laboral? Buen punto. Si me dices si este proyecto debe analizarse o revisarse, yo te diría que no. ¿De plano no? No porque no solo no tiene sustento técnico, sino porque no debería ser una prioridad. La prioridad es lo que hemos visto. La seguridad y salud en el trabajo creo que es fundamental para todos los trabajadores. Y en esa medida creo que sí lo que se debe fortalecer es a la SUNAFIL, fortalecer el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo y pretender que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo, tanto a nivel privado como público. Es una vergüenza, de verdad, ir a instituciones públicas y ver que no hay un baño para los usuarios, que no hay un baño para los trabajadores. Los servicios son desastrosos. Entonces, eso es parte de las políticas que se deberían aplicar como prioridad, como parte de la seguridad y salud del trabajo, además de que los trabajadores tengan las protecciones adecuadas, que hay una identificación de los riesgos y peligros, etcétera. Un sinfín. Pero no es esto lo que debería ser prioridad, indudablemente. Bien, esto no va a ser prioridad. Hemos puesto en agenda ahora algo importante, pero yo quiero preguntárselo porque, a ver, si bien es cierto, McDonald's reabrió un capítulo de incompetencia, un capítulo de omisión de funciones y demás, no nos deja la enseñanza muy clara, porque yo no quiero ser un ave de mal agüero ni la mujer más pésima del mundo. Si nuevamente se presenta un incidente en donde todos los organismos que hoy comentamos tengan responsabilidad, no hemos avanzado entonces en tener la normativa correcta. ¿Tanto cuesta poder implementar un sistema laboral seguro, con respeto a los derechos fundamentales? A ver, desde que ocurrió el lamentable accidente en McDonald's, se han emitido una serie de normas. Se ha modificado, por ejemplo, el plazo para inspeccionar en casos de muerte. Ya no se puede impugnar una resolución e ir al Poder Judicial sin pagar la multa. Pero yo creo que eso no era lo importante, ¿no? Eso es simplemente
y repito el tema, me parece más populista que técnico, ¿no? Ajá. Lo que se debía hacer, creo, en el fondo, era realmente fortalecer y de repente escuchar lo que han dicho los mismos inspectores de trabajo. Sí. Necesitamos más inspectores de trabajo, necesitamos más capacitación y mayores facultades para poder acceder a ese tipo de empresas, porque en realidad son miles de empresas y menos de 1000 inspectores. ¿Cómo podríamos cubrir todo, no? Y sin capacitación, sin especialización, esto no se puede llevar a cabo. Entonces, más presupuesto, más educación, más especialización es lo que se necesita. Y no normas. Las normas están desde hace años. De sobra y años. mal dadas. Así es, así es. Entonces, dar más normas es complicar el tema, ¿no? No se requiere eso. Ahora, aprovechar que lo tengo cerca, porque esto es más que una campaña de información, una campaña de llamada de atención para los propios empleadores, ¿verdad? Sí, los empleadores a partir de esto han tomado, al menos los que conozco, mayores responsabilidades sobre esto. ¿Reactivamente, Sí, doctor, o sí. de fondo? No, reactivamente. Ahí está. Reactivamente. Hay que ser sinceros, ¿no? Sí, claro. Reactivamente, pero es importante que haya también mayor difusión. Sí. Porque, claro, las empresas más grandes, más importantes, toman las medidas con su área legal, con sus abogados y ya está, ¿no? Pero no son la parte mayoritaria. Las empresas medianas, las pequeñas, tienen condiciones terribles para los trabajadores y ahí es donde se debe apuntar. No para sancionar, para educar, para prevenir, porque lo que se debe buscar acá no es sancionar, sino prevenir antes de que ocurra el hecho. Tengo llamada desde Cercado de Lima, está Carlos en la línea. Buenas noches. Aló, señorita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, bueno, saludando a su invitado también. Fíjese, aquí el tema de fondo no solamente es, digamos, la seguridad y salud en el trabajo, sino que se debe traslucir en el trabajador también una mejora económica para que pueda, digamos, mejorar la calidad de vida de él y de su familia. Ahora bien, aquí hay varios temas importantes que se debería de tratar justamente en las mejoras de los derechos sociolaborales de los trabajadores. Por ejemplo, se debería de implementar una ley general de trabajo que hace años que no se puede implementar justamente en el Consejo Nacional de Trabajo, justamente por la misma desorganización de los gremios sindicales, que no se ponen de acuerdo justamente con los representantes de la CONFIE, con quienes se sientan, digamos, día a día solamente a tomar café, ¿no? Y conversar, y no se ponen de acuerdo. Entonces, ese es un punto importante. Y lo otro es que acá, digamos, de lo que se trata es justamente que las empresas cambien justamente el tema social por un tema más justo, o sea, más justicia. Acá lo que tiene que haber es justicia. ¿Por qué? Porque los empresarios están acostumbrados justamente a ganar de 7 soles, ellos ganan 6 y solamente un sol queda, digamos, para el trabajador. Entonces tiene que haber una mejor redistribución de las ganancias justamente con los trabajadores, o sea, un tema más justo. De justicia. Solo así va a cambiar, digamos, el tema sociolaboral, digamos, en el Perú. Yo te agradezco, Carlos. Está Mari también en la línea desde el INSE. Buenas noches. Buenas noches, señorita, buenas noches. Te escuchamos, Eso Mari. Realmente, hablando del FREPAR, realmente, sinceramente, les está engañando a la gente. Eso de bajar de 48 a 44 es imposible realmente, como dice el mismo señor lo está diciendo. Realmente hay empresas que trabajan 8, 10, 12, en fin, y el sueldo es mínimo. Realmente el FREPAR realmente no sé cómo han votado por eso, por esas personas, porque inclusive está diciendo que hay que capacitarlos, o sea, ¿a qué ingresaron realmente? Por eso que con eso de laboral, realmente de 48 a 44 nunca la van a bajar, porque hay empresas que no lo pueden bajar. No lo pueden, el sueldo es mínimo y realmente a veces lo laboral, trabajamos a veces 6, 7, 8, depende realmente el trabajo que se realiza. Bueno, ahí va. Gracias, María. Ahí va, está a flor de piel la sensación de que es una medida de que verdaderamente no toca el tema de fondo, ¿verdad? Totalmente. Doctor, yo le pido aprovechar estos últimos segundos para poder dirigirse finalmente a nosotros, a los trabajadores. Bien, ahora que ya terminó el proceso eleccionario, yo creo que en primer lugar debería haber un sinceramiento de las propuestas, porque la verdad muchas de las propuestas que se han planteado son irreales, son fantasiosas en realidad, ¿no? Y por otro lado, en el tema de los trabajadores, está por aprobarse el tema de la remuneración mínima vital, para finales de marzo se había prometido.
y espero pues que la cantidad pueda ser suficiente. Bueno, en realidad nunca va a ser suficiente, pero al menos que ayude en algo, ¿no? Y que se cumpla algo que dijo el primer comentarista, que en el Consejo Nacional del Trabajo, que es donde se empezó a discutir la remuneración mínima vital, se establezca un mecanismo para que periódicamente se revise y que no sea al antojo del gobierno de turno. Porque no es que el gobierno de turno, cuando lo necesita, emita una norma que aumente la remuneración mínima vital, sino que tiene que establecerse una periodicidad para que esto al menos se revise y esté en beneficio de todos los trabajadores. Si no, vayan, recurran a la historia, cronológicamente vean cómo ha ido el aumento. Dejémonos de populismos, de campaña y demás. Le agradezco, doctor Ábalos, por haber estado esta noche.